¿Cuál tiempo? No, tiempo. Listo. Listo, muy bien. Aquí estamos hablando de la narrativa, especialmente del Nuevo Testamento. Y estuve hablando acerca de algunos métodos incorrectos, presentando ahí el ejemplo de Génesis capítulo 24. La cosa es esta. Es muy fácil el criticar los métodos incorrectos. Lo difícil es hacer lo correcto y saber cómo avanzar en nuestro entendimiento. Especialmente cuando le enseño a los jóvenes predicadores, pues están con una mente muy crítica, saben identificar problemas así, pero el servir de predicador regularmente, semana tras semana tras semana, predicando 1, 2, 3 veces a la semana y hacerlo de una manera precisa con las escrituras, hacerla de una manera efectiva, es otra cosa. Así es que a eso nos vamos a dedicar con la ayuda del Señor para hablar acerca de un mejor método para interpretar. Fíjense ahí lo que dice bajo el número 5, método correcto: estudiar cada narrativa como un conjunto literario, buscando el tema propuesto por el autor a través de un estudio inductivo de los 4 elementos primarios de una historia o narrativa. Estos 4 elementos se encuentran generalmente hablando entre narrativas modernas, antiguas, occidentales, orientales, aunque hayan algunas cosas particulares de cada cultura y tiempo. Estos 4 elementos se piensan que son bastante comunes cuando viene a la narrativa, y aunque no vayamos a encontrar material acerca de cada 4 en cada pasaje que se considera narrativa, sin embargo son las preguntas que debemos estar preguntando. ¿Qué es lo que se puede encontrar acerca de estas 4 cosas? Número 1, la trama. Número 2, los personajes. Número 3, el entorno o escenario. Y número 4, el punto de vista del autor. Así es que vamos a estudiar esos 4 elementos y definir estos términos. La trama, por supuesto, tiene que ver con el hilo de la historia, o la manera en que los eventos de la historia se relacionan en una manera unificada. ¿Bien? Una trama no es meramente una lista de eventos. Por ejemplo, si yo me pusiera a hablar aquí para contarles lo que hice hoy, le diría: me levanté, me bañé, me vestí, desayuné, enseñé, comí más, enseñé, comí más, enseñé. Y es meramente una lista de eventos que no tiene mucha conexión. No forma una buena historia, porque aunque son acciones, no tienen realmente ningún mensaje que están comunicando. La trama usualmente se centra en algún tipo de conflicto o algún tipo de problema que se tiene que resolver. Y todos los diferentes elementos de la historia de alguna manera están relacionados con ese conflicto. Y generalmente hablando se puede dividir la historia entre el comienzo del conflicto, cómo es que el conflicto está ahí desarrollándose en el medio y las diferentes personas o grupos batallando, y cómo es, número 3, que se va a resolver todo eso. Generalmente hablando es así que se va desarrollando la trama.
¿Cómo es que llegamos a entender lo que está pasando en la trama de alguna historia bíblica? Veo aquí, tengo aquí varios pasos. Número 1, hay que ver lo que son los episodios individuales. Y hay que aislar esos episodios, identificarlos según el cambio de personajes y o el escenario. Y nos pudiéramos imaginar que estamos viendo una obra de teatro, ¿verdad? Y cada vez que se apagan las luces o que baje el telón para que puedan cambiar el escenario o porque entran otros personajes a platicar, estamos hablando de una escena individual. Y la primera parte de este proceso, tal y cual como hicimos con la gramática de Romanos 12, 1 y 2 esta mañana, dividiéndolo en oraciones y en cláusulas y todo eso, pues hacemos lo mismo con las historias, dividiéndolo en escenas primero, que se identifican cuando hay un cambio significativo en el escenario. O sea, aquí están esta gente hablando allá en el campo, y el próximo versículo es otro grupo de personas hablando dentro de una casa. Estamos hablando ahí de un cambio significativo, es un próximo paso, una escena que ha cambiado. Y cuando hemos identificado una lista de episodios y los versículos que cubren cada episodio, debemos de notar cualquier episodio que el autor esté enfatizando, porque es un episodio muy largo comparado con otros que son bien cortos. Usualmente un autor dedica algo más extenso a lo que más le importa. Así es que si identificamos un episodio y dura 10 versículos, pero el otro nada más que 2 y el próximo nada más que 3, pues a lo mejor ese de 10 tiene una importancia especial. Pudiera ser por la longitud o por la colocación estratégica. La colocación estratégica quiere decir que el evento que ocurre en ese episodio tiene algún efecto dramático sobre la acción que se está desarrollando. No es simplemente que pasa otra cosa que avanza de una manera pequeña el hilo de la historia, sino que el conflicto realmente está caliente en ese momento, o que comienza a cambiar la dirección de quién va a ganar el conflicto, una colocación estratégica. Y aquí otro paso interesante, distinguir entre tiempo narrado y tiempo narrativo. De nuevo, al comparar los episodios, vemos que podemos identificar esta diferencia. Tiempo narrado se refiere al tiempo en la historia real o el tiempo real. Si usted estuviera viviendo en el momento de esa historia, este evento hubiera durado 3 horas o un día o 2 meses o 10 años. Estamos hablando del tiempo cronológico. Tiempo narrativo es otra cosa, es el tiempo que la narrativa le dedica a explicar esos eventos. Y vemos que hay muchas veces una gran diferencia entre esas dos cosas. Si por ejemplo leemos el libro de Génesis y le damos un síntesis a los capítulos, ¿verdad? Se narra la semana de la creación, día por día. Se narran en el capítulo 2 algunos eventos del trato de Dios con Adán y Eva, en cuestión de algunos días también. La caída del hombre, la promesa de la simiente de la mujer, capítulo 3, estamos hablando de eventos que ocurrieron en un corto plazo de tiempo. Y luego continuamos leyendo y Adán vivió 900 y tantos años, ¿verdad? Pero de la vida de él, de tantos años, nada más tenemos información acerca de 2 o 3 días, ¿verdad? Y entonces lo mismo acerca de Caín y Abel. Vivieron cientos de años ellos, se narran nada más algunas conversaciones y eventos principales, como que si en cuanto al autor de Génesis se refiere, eso es lo más importante que ocurrió en la vida de esas personas para el propósito que él está desarrollando. Y entonces continuamos leyendo y encontramos una gran cronología
que va brincando rápidamente sobre cientos y cientos y cientos de años. Y entonces la cosa se detiene, se pone muy lenta, llegando a la vida de Noé. Y estamos leyendo acerca del hombre y todos los años que pasó construyendo el arca y se nos narra de manera mucho más lenta los días del diluvio. Y realmente no sabemos después de eso cuánto tiempo haya pasado entre Noé y la Torre de Babel. Pero básicamente es un resumen de los primeros miles de años de la raza humana. El autor está nada más bajando aquí para darnos un vistazo en ese día, un vistazo en este otro día, un vistazo en este otro día, y sobrepasa cantidad de eventos que estoy seguro que eran importantes, pero no para el propósito de Génesis. Pero llegando a la vida de Abraham, ahí sí que se detiene la cosa. Y vemos que hay como 25 años de la vida de Abraham que se van relatando. Y varias ocasiones, varios eventos en mucho detalle. Y mientras que al principio de Génesis iba sobrepasando miles de años, ahora llegamos a la vida de este hombre y como que se hace así, se alarga la narrativa. Y se nos da mucha información acerca de cosas personales en su vida y eventos que sucedieron. Hay una gran diferencia entre el tiempo narrativo y el tiempo narrado. Y es el tiempo narrativo en el que nos estamos fijando especialmente, porque eso indica lo que le importa de manera especial al autor. Él está decidiendo pasar por alto muchas cosas y dedicarle mucho texto a cortos plazos de tiempo. ¿Entienden? Y entonces también identificar la repetición. De nuevo hablando acerca de Génesis, hay ciertos eventos que se repiten y es porque pasaron en la realidad, pero también es porque el autor quiere enfatizar este tipo de cosas. Hay temas y a veces hay palabras claves que se repiten. En cuanto a Génesis se refiere, hay un sinnúmero de ocasiones, bueno, hay un número definido, pero hay muchas ocasiones en que ocurre la palabra simiente en diferentes contextos y refiriéndose a diferentes descendientes. Es una gran parte del tema del libro de Génesis. De hecho, había hablado acerca de Génesis 24 y esto me lleva a darle un vistazo más, porque si no vamos a alegorizar ese pasaje y no vamos a moralizar ese pasaje, todavía hay que preguntar, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese pasaje? Y está relacionado con lo de la simiente, porque Dios le había dicho a Abraham que era por medio de su simiente y específicamente por medio de Isaac que iba a continuar la línea prometida que sabemos que eventualmente llevó al Mesías. Así es que es importantísimo el que Isaac continúe esa línea que requiere que consiga una esposa. Y que requiere que sea cierto tipo de esposa que lo vaya a seguir en vez de ir tras otro Dios, y que esta próxima generación se forme como parte de la familia elegida por Dios, para que por medio de ellos venga una simiente y continúe la línea prometida. Y cuando yo veo lo que está pasando en Génesis 24, lo que me impresiona es la providencia de Dios y cómo Él está obrando en las circunstancias de estas personas y también en los corazones de estas personas, para que ellos hagan lo que es necesario para que esa promesa de la simiente se vaya cumpliendo en esa generación. El tema de ese pasaje no es cómo conseguir una esposa, ni tampoco es cómo el Espíritu Santo salva a la iglesia, sino es cómo Dios va obrando en esta nueva generación para avanzar la promesa de la simiente. Y obra de maneras impresionantes, todos los detalles de cómo ese siervo llegó a ese lugar y se puso a orar y Dios le dirigió a Rebeca a aparecerse allí en ese momento exacto. Y luego que esa es la familia que andaba buscando, y entonces
que ella estuvo dispuesta a hacer algo que si una mujer se pone en sus zapatos es algo extraordinario. Que ella dejara su casa y que fuera al otro lado del mundo a casarse con alguien que nunca había conocido. Dios obró en esas circunstancias para buscar la mujer que era, para continuar a su promesa. Y eso contribuye a este desarrollo de la palabra clave simiente, ese tema en Génesis. También está la palabra toledot, que se refiere a las generaciones y que se usa tanto para las genealogías como para las historias de los principales actores en la familia prometida. Así es que son ejemplos de cosas que se repiten y que identifican lo que realmente es el tema del autor. Y eso lo encontramos al estudiar los episodios individuales. Número 2. Habiendo identificado esos episodios, también vamos a tratar de identificar la forma en que están arregladas en una estructura. La estructura de la trama, que como ya dije, se centra en el conflicto. Y nos ayudaría pues a entender básicamente cuál es el conflicto. Y aquí tiene algunos conflictos típicos. Pudiera ser que el conflicto es un ser humano contra otro ser humano. Pudiera ser que el conflicto es un ser humano contra sí mismo. Pudiera ser que es un ser humano contra un poder mayor, es decir, Dios, o viceversa. O un ser humano contra circunstancias que le hacen imposible hacer lo que se supone que él haga. ¿Cuál es el conflicto? Esa pregunta nos ayuda a identificar lo que está pasando en la trama. Y si podemos identificar básicamente lo que es el conflicto, pues de ahí podemos seguir para bosquejar la trama total. Y le dejo aquí 7 puntos de lo que sucede comúnmente, pero quiero decir que no es siempre que vamos a encontrar todos estos elementos en todas las historias del Antiguo Testamento. Pero hay que por lo menos buscarlas, porque son una manera lógica de desarrollar una historia en conflicto. Está en primer lugar lo que se llama la exposición, que es la introducción a la historia. Y es ahí donde se van presentando los personajes y tal vez el autor le da un poco de información acerca del trasfondo de estas personas y de los eventos que va a estar discutiendo. Y ya después de algún tiempo, usualmente poco tiempo, se llega al incidente incitante, número 2. Y es el momento en que el conflicto como tal comienza. Y está claro de qué va a tratar esta historia. Entonces, todo un proceso en el cual ese conflicto va aumentando. Y va en una dirección o en otra dirección, arriba y abajo, los que están peleando, están ahí luchando y la cosa se está poniendo más intensa, hasta llegar a un momento de crisis, donde es que realmente el conflicto se va tornando en cierta dirección y está más claro quién es que eventualmente va a ganar en este conflicto. Y luego de ahí vemos la disminución de la acción. Muchas veces antes de que se termine la historia hay lo que se llama el momento de suspenso final, cuando se reintroduce el conflicto y uno queda un poco sorprendido porque uno pensaba que ya sabía quién iba a ganar, pero en ese momento como que está en el balance otra vez la cosa. Pero eventualmente llegamos a lo que es el desenlace de la historia, donde el conflicto queda resuelto una vez y por todas. La palabra francés para eso es denouement. Y ahí tienen los 7 pasos. Ahora voy a ir aquí para ilustrar esto un poco. Clásicamente esto se ha ilustrado por medio de una pirámide que nos ayuda a entender cómo es que estas cosas están conectadas. Y lo ponemos de esta manera. Aquí
está la exposición, no ha pasado mucho, está la cosa calmada, simplemente se están comunicando datos, ¿verdad? Pero en algún momento comienza el conflicto y es el número 2, el incidente incitante. Luego encontramos la acción que se va desarrollando, el aumento de la acción, o lo que también se pudiera decir la acción creciente, hasta llegar aquí al momento de crisis, que también a veces se llama el clímax de la historia, aunque también la palabra clímax se usa para el momento más emocionante de la historia, que pudiera ser ahí, pero que también pudiera ser en otro lugar. Entonces la acción decreciente, o como dice aquí, la disminución de la acción, es posible que antes de terminar exista este momento de suspenso final. Y entonces regresan las cosas a un estado de equilibrio, la resolución o el desenlace que equivale al ambiente de cómo eran las cosas al principio durante la exposición o la introducción. Y más o menos así es que se van desarrollando las historias, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si podemos ilustrar un poco más a base de una historia bíblica. Y esto se puede hacer por largos pasajes y múltiples capítulos, o también se puede usar para analizar capítulos individuales, historias individuales. Lo voy a hacer aquí para un largo pedazo del libro de Éxodo, de casi la primera mitad de Éxodo, ¿verdad? Y creo que nos sirve de buen ejemplo. Estamos leyendo en Éxodo capítulo 1 acerca de cómo el pueblo de Dios se reprodució, iba creciendo y que se enfrentaron con una gran crisis, un problema cuando llegó al trono el nuevo faraón que no conocía a José. Pudiéramos decir que ese momento es donde estamos moviendo de la exposición a aquí la iniciación del conflicto. Pero también hay que ver que pasaron algunas otras cosas que eran precedentes al conflicto principal. Y estamos hablando de la vida de Moisés. Es un personaje importantísimo en esta historia y se está introduciendo en los primeros capítulos de Moisés. Inclusive cómo es que él salió de Egipto y pasó esos 40 años por allá y por fin Dios lo llamó y Dios casi le tuvo que forzar a que fuera a Egipto para enfrentarse con Faraón en el capítulo 4. Y no es hasta el capítulo 5 que el conflicto como tal se explota, porque hasta ese momento simplemente habían problemas y el pueblo de Dios no estaba haciendo nada, simplemente sometiéndose a Faraón. No tenían opción, no tenían manera de librarse, estaban esperando un libertador, estaban rogándole al Señor. Y me parece que el conflicto como tal se inicia aquí, cuando en capítulo 5 por primera vez Moisés se aparece a Faraón y Faraón le dice que no. Y por lo menos humanamente hablando el conflicto es entre Faraón y Moisés, aunque Moisés representa a Israel y también Moisés representa a Dios. Y sobre todo el conflicto es entre Dios y Faraón, o sea, un hombre contra un poder mayor, y Moisés es el instrumento de Dios en ese conflicto. Y todos estos capítulos que siguen representan la acción creciente, y estamos hablando de los capítulos 6 hasta capítulo 12, más o menos, la historia de las plagas. Y realmente pudiéramos decir que en todo esto hay una serie de pequeños tramas, porque cada vez Él se aparece y hay una respuesta diferente,
Y a veces parece que Faraón ya por fin se va a rendir, pero después cambia su manera de pensar y continúa el conflicto y ya estamos ahí de nuevo con otra plaga. Así es que pudiéramos decir que en esta línea hay muchas otras líneas arriba y abajo, ¿entienden? Y por eso digo que se puede analizar capítulos o historias individuales, pero estoy haciendo el cuadro grande aquí. El momento de crisis final es cuando por fin, en el capítulo 12, cuando el Señor elimina a los primogénitos de los egipcios, Faraón ya dice, lárguense de aquí. Y es en ese momento que vemos que Dios ganó. Que Dios ganó el conflicto. Y lo que ellos querían había sucedido, que se podían salir de allí. No hay mucho texto que cubre esta parte de la acción decreciente, pero sí tenemos material acerca de la ley de la Pascua y cómo es que ellos iban a celebrar y conmemorar ese evento. Están preparándose para salir de allí. Comienzan el viaje, está la manifestación de la presencia del Señor guiándole por el desierto. Y uno piensa, bueno, ya están ellos en la distancia, yendo en dirección de la tierra prometida, y ya estamos listos como una película que vayan bajando los créditos, ¿verdad? Y que ya todo se termine con este sentido de esperanza, que ya van a ir a disfrutar de la tierra. Lo único que pasa es lo que leímos hace poco, que es que otra vez Faraón cambió su manera de pensar y decidió, hicimos un error, tenemos que salir tras ellos, vamos a perseguirles, y eso yo lo llamaría el momento de suspenso final, porque es una reintroducción del conflicto. Uno habiendo pensado que ya todo esto se acabó, ahora comienza de nuevo. Y existe esta amenaza. Estamos ahí preocupados. ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios? Pero claro está, rápidamente Dios termina con ellos en el Mar Rojo. El gran milagro de partir las aguas. Ellos pasan, los egipcios quedan ahí. El Señor cierra las aguas sobre ellos, quedan hundidos. Y ya llegando al final del capítulo 14 y la celebración aquella del capítulo 15, estamos aquí en el desenlace. Y ya todo va regresando a una condición calmada. Por aquí comenzó con el pueblo de Israel reproduciéndose y prosperando allá en Egipto. Y aquí termina con el pueblo de Dios de nuevo en un momento de victoria, habiendo experimentado el éxodo, la liberación poderosa de Dios. Y las cosas se van calmando y está ahí el desenlace. Por supuesto, no es el final del libro. Van a venir otros problemas, tanto en camino al monte Sinaí como en el monte Sinaí como tal, pero me parece que los capítulos del 1 al 4 son un buen conjunto de capítulos que pudiéramos considerar como una trama unificada que ilustra bien lo que debemos estar buscando en estas otras historias. Así es que hay que identificar la trama. Número 2, también los personajes. Otro elemento del estudio. Y quisiera decir que no estoy hablando en este momento acerca de la homilética y cómo es que debemos de organizar los sermones que predicamos exponiendo las narrativas. No quisiera dar la impresión que el bosquejo de un sermón debe de ser este. Punto número 1, la trama. Punto número 2, los personajes. Punto número 3, okay, no estamos hablando de estructura homilética, esa es otra cosa. Y en esa área hay gran flexibilidad, aún en la predicación expositiva, de cómo es que yo voy a organizar toda esta información literaria y comunicársela al pueblo de Dios. Y hay mucho más libertad en esta área, me parece, que con los libros en el Nuevo Testamento, las epístolas, donde todo es tan directamente proposicional y todo sigue el orden del texto, que estos versículos hacen un punto y estos otros versículos hacen otro punto. No es así que funcionan las narrativas. No es siempre que tengo yo versículos 1 al 5 una idea, versículos 6 al 10 otra idea, versículos 11 al 15 otra idea. A veces funciona así, a veces no.
porque las narrativas no están estructuradas de esa manera tan lógica como esperamos en las epístolas. Así es que